¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Hoy vamos a hablar de arte y lo hacemos con una persona que no es la primera vez que está en este programa, en el 30 Minutos, pero sin duda su obra, su trabajo siempre lo hace mantenerse en el candelero. Les hablamos de Julio Nieto. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Sobre todo encantada de tenerte aquí con nosotros, pero tal vez en el candelero estuviste muy últimamente, en los últimos meses, por un desagradable percance. Fue como consecuencia de, no sé si de un error, de un robo, de una sustracción, de uno de los miembros de una de tus esculturas tal vez preferidas, Julio. Bueno, sí, una de las preferidas. Parece que casi que las últimas cosas que haces son con las que tienes aún más lazos, ¿no? Entonces sí, bueno, eso fue una historia tremenda de esas que no te puedes creer, ¿no? Que dices, pero esto está pasando de verdad. Y fue fuerte, ¿no? Porque llegaron a casa a buscar esta pieza en concreto que se iba a instalar para un evento que había en una finca en La Victoria, ¿no? Y entonces había un evento allí, me pidieron la pieza, yo se las dejé y entonces, pues bueno, pues vinieron el par de camiones a buscarla. Y entonces, como la pieza es muy grande y no puede ser transportada toda entera, pues va el cuerpo por un lado y después van unos brazos con unas alas. Estamos hablando del Ícaro. Estamos hablando del Ícaro, ¿no? Una pieza así monumental que un poco representa este sueño del Ícaro que tenía de volar, pero pues lo hemos salvado, ¿no? Porque aterriza bien, ¿no? Está ahí como aterrizando bien, sin matarse, ¿no? Sin morir. Sin derretirse sus alas por el sol. No, se derritieron. Se derritieron ¿no? las alas. De hecho, la pieza está con todas las plumas derretidas, ¿no? Como que tiene sentido que esté cayendo, que esté llegando a tierra porque ya no tiene las plumas, pero en vez de darse el golpetazo, pues está aterrizando perfectamente sin morir, ¿no? De alguna manera era un poco la metáfora de intentar salvar este sueño de esta persona que quería apostar por un ideal, ¿no? Por un sueño que tenía, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, llegaron los transportistas, vino el camión, cargó los brazos en un lado, un par de cosas más que llevamos también para allí que eran necesarias, y otro camión vino a buscar el cuerpo. Claro, eso se tardaba más en cargar y el primer camión salió para allá. Y entonces llegó el primer camión al sitio donde se iba a instalar la pieza, soltaron allí los brazos con todas las alas, unas piezas que tenían 4 metros de largo, ¿no? Entonces el transportista dejó aquello allí, siguió con el camión más abajo. Aquí estamos viendo parte de ese cartel, incluso casi de búsqueda, ¿no? De esa parte de las alas del Ícaro. Sí. Vemos parte de esa estructura, ahí vemos el cuerpo, te vemos a ti. Sí, bueno, supongo que en estado de preocupación, Julio, ¿no? Sí, exactamente. En este momento era un poco como un shock. Te diré que cuando estaba sucediendo el asunto y de repente, bueno, como te iba diciendo, el camión bajó a dejar otras cosas y volvió a subir al sitio y de repente aquellos brazos de 4 metros habían desaparecido, pues yo llegué ahí en ese momento y claro, era un estado un poco de shock, como que no se acababa uno de creer que eso estaba pasando. Casi hubo que prestarle más atención. Es que esto nunca te había pasado. Nunca, claro. Entonces casi hubo en ese momento que prestar más atención al pobre transportista, que era un señor ya mayor, que rompió ahí en lágrimas, no podía creer lo que estaba sucediendo y casi de repente la atención fue más a él que en la propia historia en sí misma, ¿no? Entonces yo quedé así choqueado como diciendo, ¿pero esto está sucediendo? Y efectivamente esto había sucedido que justo en ese lapsus de tiempo, pues esta gente que está por ahí ahora mismo con la necesidad que hay, que van con un camioncito pequeño buscando chatarra aquí y allá, pues debieron de pasar por el sitio, debieron de ver unas cosas brillantes allí que probablemente no identificaron como parte de nada, porque si no está el resto es difícil de conectar, y debieron decir, bueno, eso es acero, pues eso se vende. Y entonces debieron bajar, lo debieron coger, lo echaron al camión y se marcharon. Esto sucedió en ese mismo instante en que el camión tardaba 5 minutos en dejar aquello allí y volver, ¿no? Entonces cuando volvimos ya no estaba. Así que ya ahí empezó un peregrinaje por la Guardia Civil, visitamos todas las chatarrerías de la isla, dimos parte en todas partes de que si aparecía en algún momento algo que tuviera que ver con esto, que por favor pues nos avisaran, ¿no? Y ahí quedó el asunto y quedamos todos como diciendo, bueno, vamos a ver, yo pensé en hacerme unas camisetas que dijeran, no las he encontrado. Porque claro, era por ahí por mi vida diciendo, ¿las has encontrado? ¿Las has encontrado? Y yo, no. Y entonces, bueno... Pero tuvo un final feliz, Julio. Sí, muy feliz, porque, bueno, la persona o las personas que lo cogieron, que yo casi esto no lo calificaría de robo, sino más bien como... Una equivocación, un error, la encontramos aquí, lo necesitamos... Nos lo llevamos, ¿no? Bueno, ahí, con unas comillitas, ¿no? Bueno, pues 2 semanas después me llama por teléfono un señor
que cazando en el barranco de las Mercedes había encontrado el cuerpo principal de los brazos. Todas las alas se habían troceado y las habrían hecho pedazos pequeñitos que no se podían distinguir ahí, una mano humana, un trabajo humano, y entonces todo eso había desaparecido, pero el cuerpo principal de los brazos estaba troceado y tirado en el fondo de un barranco de las Lajas en las Mercedes. Entonces este hombre que fue a cazar vio aquello brillante y dijo lo mismo que pensarían los otros, dijo, bueno, pues esto es acero, esto seguro que me dan algo en la recuperadora. Entonces, bueno, unos días después fue a la recuperadora a vender aquello y ya allí le dijeron, hey, ojo, que están buscando esto, que ¿no? esto lo están buscando. Y entonces ya ahí pues ya se puso en contacto conmigo, yo me acerqué y bueno, ahí conseguimos los trozos necesarios. ¿Y cómo está el Ícaro hoy en día? Pues está en plena restauración. Sí. Y va a quedar mejor que antes. Sí. Sí. ¿Y cómo se siente un autor cuando una obra de este tipo se ve a lo mejor mutilada? Porque paradojas de la vida, ¿no? En el anterior programa en el que estuviste aquí presente, en este 30 minutos, estuvieron hablando con mi compañero Mayor Trujillo acerca de la mutilación de una obra de Martín Chirino en una plaza de Santa Cruz de Tenerife. Y tú decías, no me quiero imaginar cómo se puede sentir un autor al ver una de sus obras mutiladas. En ese sentido, ¿cómo te sentiste? Pues se te pone una cara así. Porque, que no das crédito de lo que está pasando. Porque ¿cuánto te habrá costado esa obra? Ya no solo esa obra de tiempo, sino meses y creatividad. Meses y meses y meses. Es una de esas pesadas, ¿no? Es una de esas que hay que tener mucha paciencia en hacer, porque llevó, bueno, casi un año hacerla, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo importante es que estamos en pleno proceso de restauración y en un par de semanitas quedará acabada. Y bueno, vamos a ver si la instalamos en el sitio donde iba a ir emplazada en la Victoria, ya como para quitarnos una espinita que teníamos ahí clavada, ¿no? Bueno, ha sido toda una película. Bueno, ¿y va a tener un espacio permanente esta obra? Estamos aún por decidir, pero probablemente estamos en ese proceso de ver si eso se va a quedar allí definitivamente. Probablemente vaya a estar allí, que es un sitio fantástico, que bueno, ya os avisaré cuando esté, como para decir, ya estamos aquí y la cosa ha quedado zanjada, ¿no? Igual que quedó zanjado el asunto de Chirino en la plaza, que ya está allí la pieza pues restaurada en su totalidad, ¿no? Bueno, el caso es que el Ícaro, esta obra en concreto, ha formado parte de esa exposición itinerante que ha dado se ha dado un volteo por Canarias, también por la península, incluso ha llegado a Portugal, si no me equivoco, y tal vez a otros lugares, ahora me dirá Julio, pero tal vez esa es la obra de la que te sientes más satisfecho, de esa obra de piel de metal arte calle, como la han denominado, y que ha dado esa vuelta por todas partes. Bueno, son como distintas dimensiones de las cosas, ¿no? Ese es un trabajo, igual es un trabajo como muy aparente por su volumen, por el destino que tiene como para ser colocado, que bueno, pues está pensado un poco para que esté colocado en la vía pública de las ciudades. Entonces, bueno, resulta un trabajo como muy aparente por lo que ocupa, ¿no? Y por la forma, de alguna manera, entre comillas, de invadir un espacio y aparecer de repente donde ayer no había nada. Entonces, claro, es una apuesta ahí como fuerte, ¿no? Pero bueno, hay otras apuestas que les pones la misma ilusión que a esta, aunque el tamaño sea así, ¿no? Piensa en un joyero fino que está haciendo algo muy delicado, seguramente tiene la misma intensidad y la misma emoción que otro que está haciendo una cosa tremenda. Se trata casi de poner ahí la ilusión a eso que haces, ¿no? Sea grande, pequeño o regular, ¿no? Pero tal vez recompensa más, Julio, cuando esas obras de arte llegan a la gente, ¿no? Está más cercana, la gente ve que el arte se acerca a ellos y no tienen que ir a una galería porque a lo mejor se le hace más pesado, como que más aburrido. Y a lo mejor es diferente, igual también nos hemos vuelto más cómodos todos, la sociedad, de que el arte nos llega a nosotros, Julio. Hombre, sin duda, si te traen las cosas a casa, no tienes que ir a buscarlas. Y como tenemos que buscar tantas cosas todos los días para resolver la cotidianidad de los días, pues a veces a mí no me queda tiempo para ir a ver todo lo que me gustaría ver. Entonces, si me lo encuentro sin buscarlo en mi espacio cotidiano, pues lo agradezco, ¿no? Y esa era un poco la intención de ese proyecto, hacer que te encontraras eso en tu espacio cotidiano, ¿no? Sin tener que hacer un esfuerzo de tiempo y de moverte a un lugar donde eso pueda estar, ¿no? ¿Y tú te sientes, Julio, más un artista de calle, de tener tus obras expuestas en la calle? Bueno, yo en realidad... ¿O eres más de galería? No sé, casi puedo decir que cada día me siento distinto, esto es una exageración, pero en realidad te sientes un poco con el proyecto que estás haciendo en ese momento, ¿no? Y en ese momento pues fueron años apostando por esa idea que aún se mantiene y está siguiendo pues cada cosa tiene una onda expansiva, ¿no? Casi una onda expansiva que no puedes calcular en un principio cuando la piensas, ¿no? Entonces, bueno, eso va por un lado con una onda expansiva en una dirección, pero yo te aseguro que cuando me pongo a hacer algo que tiene otra dirección, por ejemplo, la última colección que he preparado de piezas pequeñitas,
la ilusión que pongo es la misma en esta cosa pequeña como en aquella cosa grande, o como cuando a lo mejor estás intentando dar una definición de algo buscando una frase o una idea que te resuelva tal tema. Pues la intención, la emoción y todo lo que pones de tu parte es lo mismo, ¿no? Grande o pequeño, no, ahí no afecta el tamaño. ¿Y qué es más difícil de trabajar? Porque tal vez lo pequeño es lo más minucioso, lo más preciso, claro, ¿no? ese es otro tema, ¿no? Claro, lo pequeño es más fácil. Lo grande requiere, pues, sobre todo una gran paciencia de fondo. Abordar un proyecto que sabes que vas a estar en él un año requiere que tengas una paciencia de fondo, requiere que pases muchos malos momentos durante todo ese tiempo. ¿Se pasan muchos malos momentos, Julio? Sí, claro. Claro, se pasan, como dice el Punset, que me hace mucha gracia, que tiene una frase que dice: no se puede ser feliz todo el rato. Entonces ya si partimos de eso, que creo que es una tremenda realidad, pues a lo largo de un proceso muy largo hay muchos momentos de sufrir y también hay muchos momentos de disfrutar. Entonces todo eso se condensa cuando a lo mejor haces algún trabajo en el que tardas 4 días, pues tanto el sufrimiento como la intensidad de la conquista, pues todo va un poco en el formato del tiempo que has utilizado, ¿no? Con una obra grande te peleas tremendamente y te cortas y te haces daño. Bueno, una profesión de riesgo lo tuyo, ¿no? Sí, es una profesión de riesgo. Porque sé que la otra vez viniste con cicatrices, ahora sí, con ahora las manos estoy más después de las curadas, Navidades, estoy aquí. pero que sufren pulidito. muchos cortes, ¿no? Sí, sí, hay heridas ahí, ¿no? Hay heridas en las piezas y hay heridas en la carne, ¿no? ¿Cuáles son más difíciles de curar? ¿La de las piezas o la de la carne? Las de las piezas no se curan, pero estas casi interesa que no se curen, porque por fin son testimonios de momentos concretos donde has estado ahí o fallando, o confundiéndote, o simplemente ha sucedido, ¿no? Entonces, estas si no se curan realmente no me preocupan, porque casi son una pequeña anécdota impresa allí que no está escrita con palabras, pero está ahí. Las que se curan son las de las manos, porque el cuerpo tiene esa maravillosa habilidad de, sin que tú hagas nada, se cura solo, ¿no? Esto, a no ser que tengas una herida tremenda que necesites ya una intervención, ¿no? Cosa que no ha sucedido hasta hoy, ¿no? Pero sí, las heridas del cuerpo esas se curan solas. Y las otras son un reflejo que queda ahí como un pequeño testimonio apuntado en donde haya sucedido, ¿no? Me parece que está hasta bien que estén, ¿no? También depende del estilo de la escultura. Si esto, por ejemplo, hablamos de Anish Kapoor, que tiene una finalización de la obra absolutamente perfecta, esa obra casi no admite una herida. Porque la reflexión en el acero, él tiene una intención determinada, ¿no? En mi caso, no tengo ese no es mi objetivo, ¿no? O sea, mi objetivo no pretende tener una realización perfecta, sino que lo que pretende es conseguir provocarte una emoción. Y para eso no es necesario llegar hasta ese punto, ¿no? Busco otro camino distinto, ¿no? No necesito esa perfección, incluso la imperfección me parece que me beneficia y imprime un carácter que no tendría de otra manera, ¿no? Tal vez la intriga de los artistas, Julio, es cuando dan por finalizada una obra. ¿Cuándo se sienten ustedes satisfechos de que esa obra que han hecho está finalizada, está terminada? Se la tiene que decir a alguien: no sigas más, por favor, que la obra ya está perfecta. Tú dices: no, todavía tengo que implicarme mucho más. Te lo pueden decir, ¿no? Dices: ya, esto ya está. Esto ya está. Aunque que te lo digan, en realidad sirve para poco. Valoras la opinión depende además quién te lo diga, ¿no? De su juicio, si para ti tiene importancia. Pero en realidad no está afectando a tu propia decisión de ya estamos, ¿no? Casi depende un poco del nivel de exigencia o del nivel de proyección que tú tengas hacia el lugar a donde quieras llegar, ¿no? Sin embargo, llega un día en que realmente lo miras y dices: es hoy, ya estamos, hemos llegado donde queríamos llegar. Pero tal vez después la ves expuesta, Julia, dice: me faltó algo. O ya ahí pones punto y final y te olvidas de cualquier arreglo. No, yo creo que hay un punto y final. O sea, creo que cualquier cosa, puedes llevarla a un grado superlativo, puedes llevarla a un grado mucho más avanzado, a un grado de una definición, o si quieres tender a un realismo o un hiperrealismo, tendrías todavía un largo camino que llegar, por el que transcurrir, si ese es tu deseo. Pero si tú ya llega un momento en que sientes que eso ya comunica esto que tú tenías intención de comunicar o de mover, no necesitas de todo ese camino que viene después, porque ya lo tienes, ¿no? Ya has llegado donde
querías llegar, ¿no? Entonces ahí rara vez he sentido que ay, aquello le vendría bien un poquito más de tal o un poquito menos de cual. No sé, es como que lo cerraste, quedó ahí y empieza otro capítulo. Y empieza otro capítulo. Sí. Y le imprimes poesía a tu escultura, porque sabemos que cuando llegaste a Canarias también te dedicabas mucho a la poesía. ¿Eso lo has dejado aparcado o ahora imprimes poesía en tus esculturas o en el trabajo que haces? Porque no solo haces escultura, también eres decorador, haces puertas, que hasta cierto punto las puertas también son esculturas. Son obras. Son obras de arte, Son obras, eres un artista. Son obras. Y en ese sentido también le imprimes poesía, tanto que hablas de palabras y de cómo te expresas, Julio. Hombre, yo pienso que es un conjunto de cosas, ¿no? Cuando alguien empieza a imaginar algo, a trazar un plan para comunicar algo, pues se puede valer de distintos medios. Se puede valer de la materia, se puede valer de la imagen, se puede valer de la poesía, se puede valer de todo eso junto y de otras cosas, ¿no? Entonces creo que en realidad la palabra artista es un concepto amplio para hablar de alguien que está manejando distintos lenguajes para transmitir una idea, ¿no? Entonces, bueno, quedarme con la palabra escultor me parece muy restringido y con otras palabras concretas también me parece muy restringido porque en realidad no me quiero restringir, sino quiero utilizar pues todo aquello que en determinado momento sienta útil para lanzar una idea, ¿no? Con materia o sin materia, no son metáforas, ¿no? Y la poesía es un camino también, ¿no? No están los tiempos para limitarse, Julio, sino No, para ir abriendo no, puertas y vamos, que la crisis no afecta a la creatividad, ¿no? La crisis no afecta a la creatividad, no. A la creatividad no. A la forma tal vez la amplía la creatividad, la crisis. Bueno, tiene ese lado, puedes mirarlo de ese lado porque lo que sí limita la crisis es la materia. La materia en cuanto a los medios para realizar cosas. Entonces, si no consigues financiaciones para tremendas cosas, tendrás que adaptarte a ese momento actual y tendrás que recurrir. Entonces se te exige más en creatividad, ¿no? Entonces tendrás que recurrir, tendrás que esforzarte más en buscar otros medios para llegar más o menos a lo mismo sin una inversión tan elevada. Entonces, claro, afecta, ¿no? Y te hace a lo mejor darle más vueltas a algo, ¿no? Antes estábamos hablando de que llegaste a Canarias porque eres vasco, Julio. Sí. Hace veintitantos años, ¿no?, que llegaste a la isla de Tenerife. Sí. Y en ese sentido, tú siempre has dicho que tú no has estudiado Bellas Artes, No. has sido autodidacta. Sí. Pero ¿te han considerado tal vez algunos colegas tuyos intrusos en esta profesión? Hombre, tú sabes cómo son lo de las... Yo creo que esto sucede en general en todas las profesiones, ¿no? Es como si fuera como un sentimiento de pertenencia a un gremio, ¿no? Donde parece que cada gremio tiene una especie de... hay como una estructura para para pertenecer a un determinado gremio, ¿no? Si eres fotógrafo, pues parece que vas a ser más considerado si has pasado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y si eres tal, pues parece que eres considerado si has pasado por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, hay ciertas personas que esto les afecta, ¿no? Que sufren con esto, que pues tienen a lo mejor un carácter como más académico o más conceptual y que consideran... Pero es un problema de complejos, tal vez. Bueno, yo creo que en realidad no es un problema. Yo creo que en realidad cada uno tiene una personalidad y una visión. Y habrá quien considera que hay que hacer un camino para llegar a un lugar porque es el que ha hecho él, y entonces está un poco midiendo y comparando con su propia vida o su propio pensamiento. Y hay otras personas que en realidad el camino o el medio les da igual. Por decirlo de una manera tonta, si el fontanero te deja arreglada la tubería de tu casa, a ti te va a dar igual, o a mí en concreto me va a dar igual, cuál ha sido el camino para él llegar a este lugar, ¿no? Te lo digo con un gremio así muy normal, ¿no? En cuestión de arte, yo en realidad cuando voy a una exposición o me enfrento a un objeto, a una pieza, a una obra artística, no estoy pensando ni quién es la persona, ni qué trayectoria tiene, ni qué es lo que ha hecho para llegar aquí. O sea, procuro en ese sentido sentirme muy limpio ante algo que me toca o no me toca. Esta es mi manera de sentir, ¿no? Esta manera de sentir es común a otras personas y no es nada común a otras. Entonces, que hay personas que en determinada profesión se pueden sentir como con intrusos que de alguna manera están entrando donde... Bueno, yo creo que es un problema de sentirte, del que se sienta mal. Yo no me siento nada mal porque haya otras personas que hagan otros caminos para llegar a un lugar. Si algo me pone, me pone. Entonces, en el caso del arte, Julio, ¿con el arte se nace o se hace?
Porque en tu caso, prácticamente... Pues no lo puedo decir ha sido, tampoco. no sé, ¿cuándo nació tu pasión por esto? ¿Tu abuelo ebanista tuvo algo que ver? Pues puede ser, ¿no? Porque claro, dices, ¿dónde empieza todo? Ya. ¿No? ¿Dónde empieza todo? ¿Empezará todo en los genes? ¿Empezará todo en el momento en el que te quedas eclipsado por cualquier tontería que te parece algo súper estupendo? En ese instante de observación y de conciencia de algo que estás sintiendo que te mueve, es cuando tú dices, pues a lo mejor yo quizás puedo contar algo que te guste a ti, a la vez que me gusta a mí. ¿Dónde realmente empieza? ¿En qué crees tú ¿Se en hace ese sentido? o se nace? Yo creo que hay algo que es fundamental y es como tener la necesidad de proyectar una imaginación. O sea, si tú tienes la necesidad de proyectar algo que imaginas, hayas nacido con esa necesidad o esa necesidad haya surgido por el camino, a partir de ese primer momento tú puedes creer que esto puede ser tu destino o puedes a lo mejor asumirlo como algo que forma parte de tu vida, pero a lo que no te vas a dedicar profesionalmente porque tienes otras miras. En cualquier caso, es como la sensibilidad, tener la sensibilidad para crear y entender algo. Y si después apuestas por eso, que ahí es el se hace, ahí es cuando llega el se hace, ¿no? Uno se hace cuando trabaja y piensa y piensa y piensa. Y si no dedicas ese tiempo a trabajar y a trabajar y a pensar y a pensar, difícilmente eres, por mucho que hayas nacido no sé cómo, ¿no? Hace falta un esfuerzo de estar en la vida empujando en una dirección, ¿no? Pero hasta cierto punto hasta se necesitan ciertos criterios matemáticos, de anatomía, para hacer lo que tú haces, ¿no? Porque Sí, eso se aprende también, pero eso ¿no? se aprende, eso se estudia. Eso, bueno, puedes Porque estudiarlo en la utilizas universidad. mucho la matemática, muchas medidas en tu trabajo. Procuro no, pero... Entonces no eres muy simétrico o sí lo eres. no, no lo soy, no lo soy. Aunque haya trabajos que estás buscando realmente algo que tenga simetría, en algunas cosas en concreto, ¿no? Aunque en general procuro ser lo más libre que puedo. Si bien es cierto que hace falta o viene muy bien saber cómo las cosas son, para después tú hacer una variación o una interpretación de esta cosa. Entonces, claro, hay que estudiar. Quizás no vayas a Bellas Artes, pero que hay que estudiar y hay que practicar y planificar sobre lo real, me parece una base para trabajar. ¿Estudias mucho en ese sentido? Bueno, cuando te planteas un proyecto das 30.000 vueltas, tienes que documentarte, tienes que bocetar, tienes que analizarlo todo muy bien para decir, bueno, ¿cuál es la mejor manera de contar esto? Bueno, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe? Vale, pues si existe todo esto, quizás entre esto, esto y esto tenemos aquí una línea, ¿no? Casi no abordas un trabajo a la ligera, sobre todo cuando hablamos de un trabajo que te va a llevar un año a hacer. Tienes que tener una planificación y te lo tienes que currar y tienes que estudiar y pensarlo muy bien. ¿Y estudias mucho otros autores? ¿Eres muy obsesivo con eso? No. O sea, de hecho, bueno, pues casi soy una persona que a veces pues, me puedo considerar un ignorante, porque de repente me puedo estar sentado al lado en una mesa al lado de alguien muy culto que tiene muchos conocimientos de muchos artistas y tiene una gran memoria, y de repente me va a hablar de personas que yo voy a quedarme mirándole con ojos así muy grandes, ¿no? Por esa, a lo mejor, falta de estar actualizándome en ese sentido. Ahora, inevitablemente voy con las antenas puestas y cada vez que algo capta mi antena me quedo fascinado con ello, ¿no? Y también te gusta poner las antenas, Julio, con los comentarios de la gente, ¿no? A veces a lo mejor te camuflas entre la gente que está viendo tu obra en la calle, bueno, para ver qué comentarios hacen de tu obra. Hay alguna anécdota, casi digamos sin querer, ¿no? Pero hay alguna anécdota en la que, bueno, pues a veces cuando las cosas están en la calle y tú eres un paseante más, porque nadie conoce tu cara en concreto, y a lo mejor tú estás ahí porque has ido a hacer unas fotos o porque simplemente estás pasando por ahí, pues inevitablemente estás a tiro de oír o de sentir o de que te lleguen las miradas de otras personas sobre ese algo que tú has creado, ¿no? Y entonces estás ahí de incógnito y estás, cuando sientes que algo está moviendo el corazón de alguien, pues claro, tú estás compartiendo, aunque lo estés compartiendo tú por dentro, estás sintiendo que eso... ¿Y te han impactado algunos de esos comentarios? Claro, te han llegado de los más sencillos, o sea, incluso a veces no llegan a ser comentarios, puede ser una mirada de un señor que está ahí. ¿Y coincide a lo mejor
esos comentarios, de lo que puedes oír, Sí. con lo que has querido transmitir? Bueno, yo creo que no es ni necesario. O sea, a ver, ya no es la necesidad de que tú sientas lo mismo que yo, sino casi es la intención de que tú sientas. Puede ser otro matiz, puede ser otro detalle, pero si en el mundo en el que estamos a mí me encanta llegar cuando algo me toca y eso me produce una sensación muy parecida a sentirme vivo, a sentir que esto tiene sentido, ¿no? Entonces, en cuanto esto se transporta a otra persona, aunque tenga una lectura distinta, pero hay un momento en el que yo puedo ver que esta persona tiene un sentimiento también de vida, pues yo creo que ahí el objetivo está cumplido, ¿no? Me puedo sentir muy bien, ¿no? Lo he compartido, ¿no? Se ha compartido esa idea o esa... ¿Y de quién recibes mejor la crítica? ¿De la persona de a pie, de la calle? ¿O del crítico de turno que pasa por una galería y ve una de tus obras? ¿Quién puede ser más sincero? ¿Son igual de sinceros o también hay de por medio algunos intereses también en la parte del mundo crítico, Julio? Hombre, claro, en la parte del mundo crítico es de dónde vienes, qué me estás contando, ¿no? ¿A qué perteneces? ¿Cuáles son tus gafas a través de las que miras? Entonces ahí casi como que hay que tener, pues, hay que tener en cuenta cuáles son esos filtros que tiene esa persona que opina lo que sea, ¿no? Cuando la persona a lo mejor no tiene una instrucción, no tiene unos conocimientos, no ha estudiado arte, pertenece a otro mundo y no tiene nada que ver con eso, lo que sienta es más auténtico, es más limpio, no tiene condición, no tiene un registro, no tiene una lectura desde este lado o desde aquel lado, sino que es algo que, bueno, todos hemos oído decir, yo es que no entiendo de arte, y me incluyo, me puedo incluir perfectamente en un cierto sentido, yo es que no entiendo de arte y solamente sé cuando algo me mueve o me gusta o no me gusta. Esto para mí es una frase que podría decir yo mismo, pero que para mí está al mismo nivel que la opinión que pueda tener un crítico, ¿no? Cuando tú miras una revista de cine, donde están los críticos hablando, películas que a este le han puesto 5 estrellas, aquel le pone 1. Entonces, pero eso puede influir en la decisión del público, ¿no? Esto puede en ese momento influir en la decisión del público, ¿no? Cada público, o sea, el público casi que sigue un poco el perfil de, si está un poco instruido, por ejemplo, en el cine, le interesa la opinión de Juan o de Pedro y no le interesa la opinión de este y del otro, porque es más afín al gusto que tienen, ahí vamos, al gusto que tienen estas personas en concreto, ¿no? El objeto es el mismo, es una película, es esta película, que para estas personas les parece que tienen que poner 5 estrellas allí y que para esta persona tiene 1 estrella o ninguna. Conclusión, lo que los demás opinen, sea fantástico o sea una cagada, es secundario. O sea, es secundario porque todo en función de qué se juzga algo. Por fin, al final, vamos resumiendo y llegamos a que o te pone, o te gusta, o no te gusta. Así de sencillo. Y si me estuvieran ahora mismo oyendo pues, unos artistas súper conceptuales, pues a lo mejor están a punto de tirar botes al televisor, ¿no? Pero bueno, así lo siento. ¿Y qué piensas de la opinión que pueda tener la gente de los artistas, ¿no? De gente que está un poco loca, extravagante, insociable? ¿Eso es verdad, Julio? ¿Son los artistas así? Bueno, no sé cómo decirte. Vamos a pensar, me voy a extrapolar de mí mismo y voy a pensar a lo mejor en un escritor, ¿no? Parece que un escritor, me imagino, que necesita un tiempo de estar consigo mismo. Y a lo mejor pues otra persona que trabaja en otra cosa necesita un equipo con el que estar haciendo su trabajo, ¿no? Entonces hay algunos artistas que trabajan en solitario, que necesitan de ese aislamiento, necesitan de ese tiempo consigo mismos para hacer lo que están haciendo. ¿Qué ocurre? Que entre aislamiento y socialización, desde que estás solo a de repente estar charlando, por ejemplo, aquí ahora mismo contigo, desde aquí hasta aquí, hay un tiempo en el que tienes un poco como que adaptarte a este cambio de ahora estoy concentrado en esto y ahora estoy disfrutando de a lo mejor de estas personas. Ahí hay un tiempo en el que a veces te cuesta conectar. Y a lo mejor en ese tiempo en que te cuesta conectar, pues es cuando dicen... es cuando dice el de la ferretería,
¿En qué estás pensando? Que te veo flipando. No, que vengo a por unos... Y, o sea, que sí, esos instantes pueden existir y te pueden hacer pensar que qué raros. Pero si somos todos raros, por fin. No, si nos vieran en nuestra casa solos, bueno, ¿no? en cualquier momento habría momentos que diríamos, qué raro. Aunque no seas un artista. Bueno, ¿no? Julio, en el poco tiempo que nos queda, tu última colección se llama Kama Sutra del Aire. Sí. Ya en el año 2012 hemos visto que ha estado expuesta en el Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife. Pero ¿qué recorrido va a ser durante este año 2013? Bueno, pues esa es la colección pequeñita. Es la colección tan minuciosa, ¿no? Como decíamos. Pequeñita. Y un poco, bueno, es un estudio sobre el placer, ¿no? Y bueno, casi la intención de este estudio es un poco como poner ahí encima de la mesa algo que normalmente no se pone encima de la mesa, como algo casi que es muy privado. Si no prohibido, al menos es como muy privado y personal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí de alguna manera he querido coger eso privado y personal y ponerlo encima de la mesa para poder mirarlo con naturalidad. Es una colección muy pequeñita que de alguna manera está hablando de las formas de obtener placer de la humanidad a lo largo pues, de toda la historia, ¿no? Con lo cual es un motivo como muy sencillo, por fin, ¿no? Entonces, bueno, lo estrenamos en Fleming, en el Puerto de la Cruz, este año pasado. Ha estado ahora mismo, ha estado en el mes en diciembre, se presentó en una feria de arte, en la Fine Art en Roma. Y bueno, pues ahora el próximo mes va a estar de mano de la Galería Villa del Arte, con la que estoy trabajando ahora en Barcelona, pues lo vamos a presentar en Barcelona. Entonces, de momento, eso pues va por ahí haciendo un caminito, que vamos a ver a dónde va. Pues seguiremos de cerca tu trayectoria, Julio, y yo encantada de que estés esta mañana con nosotros compartiendo estos 30 minutos. Será hasta la próxima, también. ¿Ya se han pasado 30 minutos? Ya se han pasado 30 minutos. Y veo que te ha gustado y repetirás, Julio. Bueno, gracias. ha sido muy rápido. Buenos días, gracias. Vale, gracias a ti. Y a ustedes ya saben que les cito como siempre para el próximo programa. Que pasen un feliz día. Adiós.